Hola, bienvenido. Deja que me detenga un par de minutos en explicarte los años que están avalando para la metodología que vamos a compartir contigo a lo largo de este espacio, hablando de balance profesional, pero antes sí quiero agradecerte la confianza que estás mostrando en Aflora Consultoría como empresa que te va a acompañar en la delimitación de tu objetivo profesional y que va a estar presente en que esto, que es tu visión, en el lugar donde quieres llegar a estar, habiendo dado la confianza a Aflora, como te comento, para este acompañamiento. El módulo que te presentamos, balance profesional, es básico y yo diría que es la primera de las cosas que uno debe de hacer cuando se plantea un cambio en su centro de trabajo o que necesita volver a incorporarse a una nueva empresa porque ha sido desvinculado, o para ti si es tu primer empleo. Curiosamente, cuando las personas están buscando un nuevo empleo, cuando llegan a nosotros nos dicen, yo estoy buscando empleo, no encuentro nada. La pregunta es, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho desde que tú has tomado la decisión? ¿Qué has hecho? Bueno, pues he enviado el CV, he enviado mi currículum a... Yo digo, pues es que has empezado la casa por el tejado. Si directamente lo que haces es tomar tu currículum y enviarlo, ¿qué pasa? Que cuando no tengas entrevistas, ¿vas a saber a qué se debe? ¿Estaba el objetivo bien delimitado? ¿Las compañías que has elegido son las que son coherentes para ti? Es decir, yo casi ya, para que entiendas bien el caso, es como si tú, en tu búsqueda de empleo, fueras un producto, como cualquier comercial. Si quiere poner en marcha, pues no sé, imagínate, un fármaco, un medicamento. ¿Crees que lo primero que hace es ir al centro de salud o a un centro hospitalario a venderlo? No. Primero tendrá que tener un I+D, tendrá que saber, antes de ponerle nombre, para qué vale eso, qué efectos secundarios tiene, en qué sí es eficaz, en qué no. Es decir, hay que hacer un estudio. Igual te proponemos que hagas tú con el balance profesional. Saber quién eres, que te conozcas, que conozcas coherentemente qué puedes ofrecer y qué no, qué sectores pueden estar ahí para acogerte y cuáles no. Todo esto lo vamos a ver con el trabajo de balance profesional. De ahí que te vamos a sugerir bastantes ejercicios con un manual donde vas a poder tener ejemplos, modelos y sobre todo ejercicios de reflexión que te van a decir muchas cosas sobre ti. Habitualmente cuando estamos en un centro de trabajo, para eso nos pagan, estamos haciendo cosas para cubrir los objetivos de la organización. Ahora este es tu tiempo, este es tu trabajo. Por tanto, trabaja, reflexiona sobre ti para que consigas el éxito. Si tú no sabes exactamente quién eres, cómo venderte, cómo decir las cosas, cómo te comunicas y un larguísimo etcétera, probablemente algo no te salga perfectamente. Cuando hablamos de objetivo profesional, muy importante que tengas en cuenta qué sabes hacer, también qué te gusta hacer y obviamente que tengas en cuenta el mercado. ¿Vale solo un análisis de mis actitudes con C? No. Si solo me apoyo en lo que sí sé hacer, aptitudes, competencias técnicas, ¿vale? No. Lo que hay que hacer es establecer unos círculos e ir directamente a la definición de tu objetivo, punto de intersección de estos tres. ¿Qué sabes hacer? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué te deja el mercado hacer? Así favorecerás a tener éxito, desde luego, en tu carrera profesional. ¿Qué te proponemos que hagas para estudiar claramente qué es lo que sabes hacer? Casi siempre, si haces un análisis de tu histórico pasado, te vas a dar cuenta de que las competencias que has podido desarrollar en esa empresa o en esas empresas te avalan como un perfecto conocedor para desarrollar ese mismo trabajo en otra. ¿Qué es lo que pasa contigo si eres una de las personas que no has tenido nunca un trabajo?
Perfecto, el qué sé hacer lo vamos a orientar no solamente a competencias profesionales, se puede hablar de competencias personales o de algún hito que ha sido importante en tu carrera. A lo mejor no has tenido oportunidad de estar en una empresa, pero igual has publicado. Eso ya está hablando de ti, ya está hablando de qué tipo de competencias tienes. Cualquier persona tiene que hacer un análisis previo de qué sabe hacer. Porque lo has hecho en tu anterior trabajo, porque te paras a pensar en qué destacas. ¿Recuerdas? Has hecho el módulo de currículum, tus logros. Es decir, qué hacías y además qué hacías con éxito. ¿Qué funciones son las que más fácilmente aprendes? Igual otras no. Hay personas que son muy hábiles con el trato de personas y a lo mejor menos competentes técnicamente, o al contrario, cada uno de nosotros somos más válidos en un área que en otra, muchas veces fruto de la experiencia o fruto del gusto. ¿Y qué tipo de tareas son las que has estado desarrollando de una manera más suelta, ¿no? Si nos ponemos a analizar qué es lo que te gusta, es muy importante tener en cuenta tu motivación. Son muchos los casos que han confiado en nosotros diciendo, pero es que llevo tantos años en este sector. Sí, ¿y esto te está indicando que solo te puedes seguir moviendo en este sector? No, no necesariamente. ¿Qué sería de todas esas personas que han estado trabajando en un sector que ha ido mal y hay que buscar una nueva oportunidad? Se toman todas esas competencias que son fácilmente extrapolables para otro sector y se trabaja. Y probablemente haya que trabajar en un itinerario formativo y ver qué tipo de nuevas ideas, nueva formación debes de tener. Sí, cada caso te sonará es diferente, porque cada persona es diferente, cada historia es diferente y el lugar al que quieres ir tú es diferente. De ahí que cobre más importancia el que trabajes en tu objetivo profesional. Y además que pongas el acento en el futuro. ¿Qué te gustaría hacer? Y las famosas preferencias de trabajo ideal. Es importante que ahora que estás iniciando la búsqueda, ahora que no tienes la presión de tener que elegir un puesto u otro, definas cuál es tu preferencia de trabajo ideal. ¿Es aquí? ¿Es en un marco geográfico determinado? ¿No te importa salir de tu ámbito local? ¿Quieres tener una carrera internacional? Es importante. ¿Quieres que sea una pyme? ¿Quieres que sea una empresa grande? ¿Qué nivel de facturación es con el que te vas a sentir cómodo gestionando si estás en área comercial? Importante que conozcas qué es lo que estás buscando. Y por último, el mercado. ¿Cómo vas a poder saber cómo está el mercado? Accediendo a todos los medios de información. Prensa escrita, obviamente internet, meterte en foros de las redes sociales. En el módulo de red social, donde hemos dado mucha importancia a LinkedIn, estábamos sugiriéndote que te metieras en grupos de discusión, grupos de interés para ti. De ahí que estos grupos te van a facilitar muchísima información, porque están vinculados a un sector. Obviamente también bibliotecas, centros, donde tú puedas ir tomando información que te va a ser válida. Aparece obviamente el punto que os comentaba al principio de intersección entre estos tres elementos. Es muy interesante que seamos también conscientes de no tomar más pasos adelante hasta que yo no haya sido capaz de hacer un análisis DAFO de mi proyecto de búsqueda. Si es igualmente importante para ti, si has querido convertirte en empresario, igualmente es importante que hagas un DAFO de esa opción profesional. Una vez que tienes tu objetivo delimitado y te pones a trabajar en tus herramientas, imagínate que quieres empezar a optar por un proyecto de continuidad, es decir, quieres seguir haciendo lo mismo que has venido haciendo hasta el momento, pero en una empresa que es competidora de la tuya ahora mismo. Perfecto, haz un análisis DAFO. ¿Qué beneficios, qué puntos positivos aportas tú? ¿Cuáles son tus puntos de desarrollo y por tanto es una debilidad? Y de manera externa, ¿cómo está el mercado?
Por tanto, hay que tener en cuenta elementos internos, elementos externos, para que tu DAFO sea lo suficientemente competente, que te dé información de cuánto de viable es. Si hablamos de fortaleza, es algo interno tuyo, una capacidad, tu experiencia, una habilidad. Cuando hablamos de debilidad, también interno, es ese punto de desarrollo. Imagínate que quieres optar a un puesto y es necesario, siempre en el ejemplo del idioma, bueno, yo creo que cada vez más es imprescindible, ¿no? Pero si pusiéramos por caso un puesto que no tiene contactos a un nivel en el que tiene que intercambiar comunicación en otro idioma, esto podría ser entendido como una debilidad porque es interno. Cuando hablamos de oportunidades y amenazas lo hacemos de manera externa, es decir, ¿qué condiciones de mercado te van a posibilitar que ese puesto que estás buscando sea favorecedor para ti? Y en contra, ¿cuáles son las amenazas? ¿Cuáles son las situaciones desfavorables? Si estás compitiendo con personas, qué sé yo, que tienen más formación, que tienen más experiencia, que saben más de ese sector, después veremos qué herramientas te sugerimos para salir a ganar eso una vez que lo conoces. Pero el pecado mayor sería no conocerlo porque no sabes a qué te enfrentas. Tienes que conocer tu proyecto en todos estos términos. Por tanto, al final saldrá un amplio abanico de opciones e incluso te vamos a sugerir que concretes un poco más sobre tu DAFO. Cuando estés hablando de tu proyecto, si es un proyecto de continuidad que no requiere mucho cambio, que es hablar para incorporarte en una empresa afín, o si es un proyecto de cambio donde hay algún elemento que cambias, a lo mejor tus funciones siempre han estado en el área comercial, qué sé yo, y ahora va a tener más connotación de marketing, o si eres un periodista y te has movido bien en redes, pero ahora vas a dejar todo lo que es comunicación interna y te vas a centrar en el trabajo de un community manager, qué sé yo. Ese o incluso un proyecto de ruptura cuando decides convertirte en un consultor independiente o montar una franquicia o estar participando en proyectos de interim, siempre es positivo que hagas un DAFO y que lo testes con los contactos que hemos venido denominando contactos cálidos, es decir, aquellas personas que sí te van a decir la verdad, que te van a testar y a decir, oye, pues mira, yo esto no lo veo, o desde mi experiencia no me parece viable. Obviamente siempre son juicios de personas, pero de ahí la importancia de que en tu balance, cuando hagas tu DAFO, después sepas elegir bien a qué personas preguntar sobre qué cosas determinadas. Tenemos el DAFO y después te sugerimos que conozcas cómo está tu motivación. Es decir, en este ejercicio es sumamente descriptivo porque, sobre todo en el bloque de personas que han sido desvinculadas, no tanto así para los que están buscando su primer empleo o no tanto así para aquellas personas que quieren un cambio, pero sobre todo en un momento en que se produce una desvinculación. En esta primera etapa es un momento de confusión donde a la persona le han dicho que tiene que dejar la compañía. Muchas veces son por causas objetivas, pues si la empresa deja de existir en el país donde está, o si directamente han desvinculado a todas las personas de un departamento. Bueno, pues parece que uno tiene ahí una explicación para ofrecer al mercado y también para ofrecerse a sí misma. Pero tantas veces nos hemos encontrado con personas con que este primer momento, incluso la autoestima, puede verse un poco tocada. Importante este ejercicio. ¿Qué cosas has aprendido cuando has actuado de una manera determinada y hoy has podido ver que es un error? Lístalas. Además, no importa si es personal o profesional, de qué manera no pueden estar relacionadas. Cualquier situación que tú consideres que
que ha sido un error con tu gente, con el equipo, con alguna implicación que has tenido con alguien, con participar en un artículo, en salir en una rueda de prensa, lo que sea, es interesante que remarques qué aprendiste cuando tú has considerado que te has equivocado. Cuando hablamos de autoanálisis, es muy importante pararse a pensar en positivo. No hay una persona que no le preguntes y que no piense, probablemente, si hubiera hecho esto de otra manera, hubiera encontrado estos otros resultados igual más favorecedores. Bien, esto es obvio, ¿no? Pero cuando pensamos facilitar un pensamiento positivo, es porque en todo el momento de acompañamiento tú vas a tener una oportunidad, que más o menos pueden ser 3/4 de hora, 1 hora, hora y pico, para decir a ese empleador que te contrate a ti, en vez de a otros. Y es un tiempo corto donde comunicar con impacto positivo es muy importante. Las empresas quieren contratar personas solución, personas rápidas, personas que tengan algo que ofrecer. Por tanto, ten ya preparada información sobre contribuciones que tú has podido hacer a nivel personal o a nivel profesional, contribuciones, lo que sea, no te limites. Únicamente enumera esos factores. Es importante que tu balance te propicie el estar pensando qué cosas has hecho, de dónde vas a tirar para seguir avanzando. A la hora de describirte a ti mismo, es muy importante que hagas un ejercicio de reflexión como si tú fueras la persona que está escuchando tu mensaje. Es decir, no des información deslavazada. Da una información básica, directa, pero que tenga todos los elementos para que la persona que te está escuchando sepa quién eres. Es muy importante un ejercicio que te sugerimos, que está en nuestro manual, donde pedimos que primero te valores tú. Es una tabla que tiene muchos adjetivos y que te describas con ese elemento que consideras que lo tienes de una manera fuertemente arraigado. ¿Vale? Pues tengo una capacidad para la organización de manera muy fuerte. Perfecto, una cruz. Y aquellos que tú piensas que la tienes pero muy débil, igualmente. Y después de esto vamos a sugerirte que lo testes con otras personas, que estos mismos documentos se lo des a gente que conoces, a alguien a nivel personal que te conozca bien, y a nivel empresa, si puedes aún igual, a un colaborador o alguien que haya estado por encima de ti, igualmente, porque la información que sale de aquí es terriblemente rica. Estás autovalorándote, pero también estás favoreciendo que otros te digan cómo te perciben. Y después el análisis puede ser todo lo rico que tú quieras, pero casi siempre lo mejor es quedarte con aquellos puntos que sí que te caracterizan, igualmente con los que no, pero sobre todo con los que sí te caracterizan, porque son puntos de referencia para ti, para que te conozcas y para que digas a los demás cómo eres. Está contrastado, ¿no? Y además es un momento de sorpresas, es un momento en el que la persona, el candidato, se ve y dice, ah, pero si yo pensé que no era percibido así. Es un ejercicio que te va a dar muchísima información para conocerte y, por tanto, optimizar tu proceso. Cuando hablamos de cualidades y habilidades personales, sabemos que los adjetivos muchas veces son bastante difíciles de encontrar. A uno le suele salir, pues, soy responsable, soy tenaz, soy comprometido. En el manual verás ejemplos y te haremos sugerencias de modelos de personas que se han llamado a sí mismas de determinadas maneras. Y al final, el que tú tengas riqueza en tu lenguaje, lo único que va a revertir en ti es una mejoría, en que la persona te conozca más, vea que tienes un lenguaje más rico, y no hay competencia mejor que ser capaz de gestionarse uno mismo desde el propio conocimiento que nos tenemos, ¿no? La mayoría de personas, créeme, salen en su búsqueda de empleo sin conocerse, sin saber qué aportan, quiénes son y qué no son. Y es simplemente tomar el tiempo de reflexión con ejercicios, con pautas, para después ayudar a que otros te ayuden. Se trata más de esto. Al final es tener muy claro ese gran proyecto, ni más ni menos que es tu búsqueda, tu futuro profesional,
cómo la pautas. Es como dicotomizar ese proceso para ver que lo vas consiguiendo. Es como directamente, como cuando uno tiene unas gafas empañadas o directamente que no ve nada, pues es igual, es limpiarlo, es ver cristalino. Luego ya será técnica de búsqueda, será apoyo con técnica de coaching, como hacemos, para potenciar todavía mucho más el éxito, pero sobre todo potenciamos que te conozcas. Nadie mejor que tú y nadie va a ir a la entrevista a venderte. Nosotros apoyaremos de manera directa o indirecta, sacaremos información de qué ha pasado en ese lugar donde has ido, pero nadie mejor que tú para saber qué tienes que decir. Antes de ir a una entrevista de selección, es muy importante que conozcas las reflexiones que salen de cada uno de los ejercicios. Siempre sugiero que tengas un libro resumen sobre ti. ¿Cómo vas a decir sobre ti? Tu mensaje de presentación. ¿Cuáles son tus puntos de desarrollo escritos? ¿Cuáles son tus puntos donde te puedes apoyar para explicar que sí eres como dices que eres? Apuntados. ¿Qué logros has conseguido? Igualmente. ¿Qué competencias son las que mejor te definen? Avaladas. Tienes que defender eso que estás diciendo. A la hora de ir, tú tienes que saber qué preguntas vas a hacer. Es un punto que tocamos en el módulo de entrevista donde dimos mucha importancia. Hay que hacer preguntas, pero para hacer preguntas has de saber qué cosas necesitas conocer, si ese puesto es coherente contigo. Por tanto, muchas veces no contamos con mucha información de ese puesto, pero ¿cómo vamos a ir sin saber cosas de nosotros? Y la parte más importante, no te lances a hacer un CV sin tener esta información. Es terriblemente diferente. Gente que ha venido a nosotros con CVs y ya lo he hecho, lo he pensado, llevo no sé cuántos años con él, y en el momento que trabajamos este tipo de herramientas, cambia el historial profesional, porque es muy probable que hayan encontrado elementos en ellos que tienen o que incorporar o que quitar, o sobre todo pistas que le van a hacer llegar a estar donde quieren estar, a cumplir con su objetivo. Antes de finalizar, sí quiero compartir con vosotros las preguntas más habituales que personas como tú se han hecho cuando hemos compartido con ellos el taller de balance profesional, este módulo de trabajo de balance profesional. La primera de ellas es, a través del balance ya conozco mis puntos de desarrollo, entonces los tengo que contar cuando me lo pregunten. Bien, aquí este punto enlaza perfectamente con técnica de entrevista. Va a depender de tu perfil, cómo y obviamente de qué puntos de desarrollo son, qué vas a decir y qué no. Permíteme que ponga un caso muy exagerado para que lo veas muy gráficamente. Si estás optando a un puesto de administrativo, de secretaria, etcétera, etcétera, no podrás decir que el tema de la confidencialidad no es uno de tus puntos fuertes, ¿vale? O el tema organizativo. Si estás diciendo o quieres optar a un puesto en una red comercial o un puesto de nivel en desarrollo de negocio, no podrás decir el tema de las relaciones interpersonales que tienes que mejorar en relaciones, en comunicación o cómo llegar a la gente. Hay aspectos que saltan, entonces verás de qué manera encontrar esos puntos de desarrollo y cómo optimizar decirlos. Eso sí, te sugerimos que lo digas. Hay muchos ejemplos de personas que me han traído, sobre todo intermediarios, ¿no? Es que pregunto, bueno, ¿cuáles son tus puntos de mejora? ¿Y qué es aquello que no te gusta de ti? ¿Qué elementos, si te pasan 360 en tu empresa, has salido como aspecto de mejora y has tenido que estar trabajando en ellos? Y se encuentra con una persona que dice, bueno, pues la verdad que no, pues no. Esto primero no es creíble y segundo salta un poco la alarma, ¿no? Yo creo que todos, es casi inherente al ser humano, ¿no? Hay puntos en los que nos gustaría cambiar y mejorar. Lo que sí es importante es que en función de tu perfil elijas qué punto quieres mencionar
Y obviamente, si nos dicen dinos 2, dinos 3, no mencionaremos una lista, nos quedaremos con uno y elegiremos el que mejor nos convenga para este perfil profesional. Si quiero cambiar de sector, ¿qué puedo hacer? Porque bueno, el trabajo de balance me orienta. ¿Y qué pasa cuando yo tengo una experiencia dilatada en un sector y ahora lo que quiero es cambiar? Hay un ejercicio muy potente, hablamos de una matriz, en el que facilitamos que combines tus puestos con los sectores. Los combinas para que de una manera muy gráfica puedas llegar a ponderar técnicamente qué puntuación te das, es autoevaluativo, ¿cierto? Pero apoyándote en datos. ¿Qué puntuación te das técnicamente? ¿Qué puntuación te das por experiencia? ¿Qué puntuación te das por mercado, por situación de mercado? Al final tienes una puntuación y obviamente te está marcando hacia dónde dirigirte. Es un elemento más que conjuntamente con todos los que hemos venido comentándote, es bastante difícil equivocarse cuando uno hace un balance. Es bastante difícil. Son muchas herramientas que tenemos a tu disposición para que esto no pase, obviamente. Si tú eres de esas personas, que también hemos encontrado bastantes, que dicen, yo no tengo logros en mi trabajo, simplemente pues me limitaba a hacer mi trabajo, o por mi perfil yo no tengo logros. Cuidado, cualquier persona tiene un logro, cualquier persona tiene logros. Si ese trabajo que tú estás haciendo lo hiciera una persona menos competente, ¿qué resultados obtendría? Esta es una pregunta que yo siempre digo que te hagas. Eso te está haciendo pensar en que la manera de hacer eso para lo que te pagan se puede hacer de una manera diferente y te va a hacer pensar en tus activos profesionales. Y si no, tira de la fórmula que hemos comentado en el módulo de currículum: desafío o problema, acción y resultado. ¿Qué pasaba cuando llegaste? ¿Para qué te han contratado? Es un puesto de reciente creación, has sustituido a alguien. ¿Qué tareas haces en el día a día? ¿Qué acciones pones en marcha para conseguir eso que te dicen que tienes que hacer? ¿Y qué consigues? La R, famosa R, resultados. Al final es muy complicado que uno no tenga logros. De hecho, vamos a compartir contigo en el manual muchos logros, muchos ejemplos, para que veas que, ¿no? Luego siempre sucede esto de, o sea que esto es un logro. Sí, eso es un logro. Obtuve la certificación en el área de calidad 2 meses por debajo del tiempo inicialmente planteado. Esto es un logro. A lo mejor si lo hace otra persona que no es tú, toma todo su tiempo. Y si de verdad no hay manera de que encuentres un logro, no te preocupes. Un currículum que esté orientado a funciones, donde describas qué has hecho en el día a día y explicado de manera coherente, concisa y con las sugerencias que te hacemos, finalmente será un currículum. No es el que más nos gusta a nosotros, queremos que te diferencies, pero si llegara ese caso, bastante improbable, puedes optar por esta acción. Darte las gracias y esperarte en otro de nuestros módulos. Hasta pronto.